Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bueno tenerlos otra vez en una noche más de nuestras Dedicas en casa y hoy muy contentos de poder regresar nuevamente. Sé que muchos no pueden conectarse hoy porque están en sus clases. Es más, mi esposa también se encuentra por allí dictando clase, pero qué bueno poder estar con cada uno de ustedes. Voy a saludar a las personas que se han conectado, que son a la tía Leito, Dios te bendiga, qué bueno tenerte con nosotros. Nancy Parra, Claudia Muñoz, qué bueno tenerte también y esperamos que hoy sea un tiempo muy especial. Don Álvaro María Rodríguez, muchas buenas noches, dice él. Buenas noches, dice Nancy. Y estamos acá esperando que más personas se conecten. Y bueno, vamos a iniciar hoy nuestro tiempo bien especial, bien lindo y esperamos que sea de gran bendición. Sé que el domingo quedaron como antojados con lo que seguía en la palabra y bueno, esta semana vamos a continuar. Así que les invito a que iniciamos con una oración para que Dios nos bendiga. En esta noche le doy la bienvenida a don Mateo Marín. Hoy don Mateo Muñoz y don Santiago Marín están en actividades en la iglesia trabajando, pero hoy Mateito nos está acompañando, así que sabemos que Dios lo va a usar también grandemente. Vamos a orar, así que le invito a que allí donde usted está cierre sus ojos y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Padre del cielo, queremos adorarte, alabarte, bendecirte y darte a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y porque para siempre es tu misericordia. Estamos delante de tu presencia, Dios, para presentarnos en esta noche y queremos, Padre, descansar en ti. Venimos de un día de trabajo, de las actividades cotidianas que cada uno viene realizando durante el día, Señor, pero ahora venimos, Señor, a reposar en ti, a descansar en ti, Señor, y a entender que tú eres el que nos da el aliciente, la fortaleza y el vigor para poder, Señor, adorarte, bendecirte y exaltarte. Hoy te doy a ti toda la gloria y toda la honra, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti alabanza, gloria, adoración y exaltación y te pedimos, Padre del cielo, que en esta noche seas ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. A ti toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, veo que Nancy Parra se conectó muchas veces. Natalia, Dios te bendiga también. Qué bueno tenerte acá. Y cada persona que se ha conectado y las personas que se van a ir conectando a lo largo de la transmisión. Estamos hablando de nuestro tema. El domingo terminamos el tema de la justificación y hoy vamos a empezar un tema que para mí es bien importante y que espero que sea bien revelador para ustedes y es el tema de la santificación, cómo Dios nos santifica y cómo Dios nos bendice. Por eso el título de la enseñanza en esta noche es: si el pasado ha sido crucificado, vivamos una vida nueva. Si el pasado ha sido crucificado, vivamos una vida nueva. Y hoy quiero que hablemos sobre eso, quiero que entremos a comprender cómo es que Dios quiere darnos una vida nueva en Él y cómo es que Él quiere bendecirnos, ¿de acuerdo? Y para eso, ay, perdón, me enredo acá, quiero iniciar con una pregunta. Saludo a Belkis Macías, saludo a Luis Moreno, qué bueno tenerlos acá en este tiempo con nosotros. Y quiero iniciar con mi primera pregunta, la voy a copiar acá. Y mi primera pregunta, ya la vamos a colocar, perdón un segundito, es la siguiente. Uh, Listo. ¿Qué crees que es llevar una vida de santidad? Esa es la primera pregunta que queremos colocar. ¿Qué crees que es llevar una vida de santidad? Así que quiero invitarles, creo que ya aparece en un momentico en la pantalla, y es preguntarles a ustedes, para ustedes, ¿qué creen que es llevar una vida en santidad? Hablamos el domingo de que vamos a iniciar ese tema. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana Camino de Adoración y Santidad y hablamos de santidad todo el tiempo. Pero yo quiero preguntarles a ustedes, los que ya se han conectado en este momento, que me digan qué piensan ustedes, qué es tener una vida de santidad. ¿Qué entienden por eso? A qué estamos apuntando cuando hablamos de esa vida de santidad? Y mientras que ustedes van respondiendo, yo quiero ir desarrollando mi tema en esta noche y es entender cómo Pablo porque escribió esta carta y porque escribió todas sus cartas, no fue porque él estaba como despistado y se le ocurrió escribir esto, sino porque entendemos que Pablo recibió una revelación especial, por algo es el autor de más del 75 o 25%, no recuerdo la cifra, del Nuevo Testamento, pero la gran mayoría, más del 50, si es el 75%, más del 50% del Nuevo Testamento lo escribió Pablo. Son sus cartas paulinas que conocemos y que nos han alimentado tanto, que nos han ministrado de una manera muy especial. Y en esta carta a los romanos, donde estamos hablando que es como si fuera la constitución del reino, que es la constitución que Dios ha determinado, entendemos cómo
este hombre recibió esa revelación para llevarnos por partes. O sea, me encanta y me impresiona estudiando la carta, y no sé si usted ha visto lo mismo que yo estoy viendo, y es cómo él lleva un orden, cómo él está escribiendo no a como se le ocurre, sino que lleva un orden en lo que está hablando. Y hablábamos de que en esa revelación lo primero que hizo fue hablarnos del pecado, y entonces colocó a los pecadores, colocó a los moralistas y colocó a los legalistas en el mismo nivel, y nos dejó a todos igual. Somos pecadores y dignos de recibir la condenación por los pecados que hemos cometido. Eso fue lo primero que hizo este hombre Pablo. Pero una vez nos deja desnudos quitando las hojas de higuera, y esas hojas de higuera, yo creo que usted me entiende a qué me refiero. Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer, al descubrir su desnudez, se cubren con hojas de higuera pensando que es una buena forma para presentarse delante de Dios. Y así que todo lo que nosotros hagamos para querer o pretender presentarnos delante de Dios por nuestras obras, por nuestras acciones, por lo que hacemos, es perdido. Cuando el Señor Jesús, o cuando Pablo, mejor, en esta carta a los romanos, a los que la estamos leyendo, nos quita esas hojas de higuera y nos expone frente a la realidad de nuestro pecado, frente a la realidad de nuestra maldad. Entonces es cuando Él nos permite exponernos en nuestra vergüenza y nos presenta a Cristo como la provisión de Dios por nuestros pecados. O sea, además de que nos bota al piso y nos dice no es posible, no están bien, no lo están logrando, entonces nos lleva a entender que la solución no está en nosotros, que jamás ni el hombre ni la mujer que me está escuchando en este momento podíamos por nosotros mismos ser mejores. Y entonces viene la provisión de Dios, que es Cristo, el cual va a la cruz del Calvario por nosotros. Y en esa cruz del Calvario, lo hablábamos la semana pasada, recibe toda la ira del Padre por todos los pecados. No hay nada que se quede allí. Los pecados pasados, estoy hablando del momento en que Cristo fue crucificado, los pecados del pasado, del presente, ese momento, y del futuro de toda la humanidad. Y allí los llevó para que nosotros pudiéramos, con un corazón arrepentido, teniendo fe en Él y creyendo en la obra que Él había hecho, pudiéramos ser justificados en Dios. Y habíamos dicho que ser justificados era ser declarados justos delante de Dios. Suena como incoherente, suena como poco creíble que después de todo lo que hicimos, después de toda la exposición que se hizo de nuestro pecado y de nuestra maldad, ahora un Dios soberano nos declare justos. Pero nos declara justos no porque es una alcahueta, no porque es una persona que pasa por alto nuestras faltas, sino porque es un Dios que en Él mismo, a través de la persona de Cristo, pagó el precio, fue y se entregó, y nos lleva a vivir una vida justa. Ahora, eso fue lo que terminamos el domingo, capítulo 5 de Romanos, y hablamos de eso. Pero yo les decía, si quieres seguir entendiendo qué sucede, no se pierda el ICAS en casa. Y bueno, estamos en el primer ICAS en casa de esta semana, y es que ahora que hemos sido justificados, no podemos seguir viviendo de la misma manera. O sea, no se trata de que ya Cristo me justificó, de que Él me perdonó, de que Él me declara justo y ahora yo sigo viviendo igual. No, no, no. Recuerden que esa era una de las críticas que le hacían los judíos a Pablo, pensando que él estaba diciendo eso, y nada más alejado de la realidad, y eso es lo que vamos a empezar a desarrollar a lo largo de este tiempo. Sino que al contrario, Dios quiere que nosotros cambiemos esa antigua manera de vida que llevábamos, nuestra vida antes de Cristo. Siempre nos acostumbramos a entender que había un AC y un DC en la historia, ¿verdad? Antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo tales cosas de la historia, después de Cristo tales cosas de la historia. Pero resulta que en su vida y en mi vida y en toda la vida de las personas que hemos conocido a Cristo y de las que están por conocer a Cristo, siempre va a haber un punto de inflexión, va a haber un antes de Cristo. Un antes de Cristo de dolor, de miseria, de ruina, de pecado, de estar alejado del Padre. Y va a haber un después de Cristo. Un después de Cristo en gloria, en bendición, en unción, en gracia. Piense por un momento. Piense por un momento cuál fue su antes de Cristo. Y compárelo por un momento así rápidamente con su después de Cristo. Y seguramente usted entenderá y notará que lo que ha ganado es muy grande comparado con lo que antes tenía. Que aunque tal vez antes tuviera, qué sé yo, cosas que usted valoraba y que le parecían importantes, tal vez hoy pierden su valor frente a la paz, a la tranquilidad, a la estabilidad, a la prosperidad, al amor, a la bendición y la proyección que Dios le está dando. Porque para mí eso es la vida cristiana, el poder ser cambiados y el poder entender algo nuevo. Y entonces
esa vida que yo tenía antes debe cambiar, debemos vivir de una manera diferente y a esos cambios que va a haber en nuestra vida, esa es la que nosotros le vamos a llamar santificación, a eso le vamos a llamar santificación, a cómo yo hago realidad la justicia de Dios en mi vida. Esa es la santificación, no hay una mejor descripción. Si Dios me declara justo, ¿cómo hago yo para vivir conforme a lo que Él declara de mí? Y la única forma o la mejor forma de alcanzar esa justicia que Dios quiere y que ha declarado sobre mi vida es empezar a santificarme. Entonces, santificación es vivir una vida que agrade a Dios. Si usted está tomando nota, santificación es vivir una vida que agrade a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Y Pablo, a lo largo de esta carta, de lo que sigue, nos va a enseñar en su carta cómo llegar a esa santificación. Ahora, no es el resto de la carta, porque hay más temas que va a abarcar la carta. ¿Qué capítulos va a abarcar esto? Capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Quiero decirle que yo tengo bosquejeados los mensajes, hemos estado trabajando fuertemente y entonces esta semana y la siguiente semana vamos a estar hablando de esa santificación. ¿Por qué 2 semanas? Bueno, primero porque es mucho material, pero en segundo yo creo que es porque es algo importante. Porque tal vez entender que éramos pecadores ya nos lo dejó claro. Entender la justificación, aunque nos cuesta trabajo, pero por la fe lo creemos, ya lo tenemos entendido. Ay, pero la santificación es algo con lo que luchamos, ¿verdad? Porque es la lucha diaria, porque es el enfrentarnos a una realidad, es conocer a Cristo, saber que lo amamos, que lo queremos, que es lo mejor para nuestra vida, pero es empezar a caminar en ese camino. Y si usted piensa allí donde está, entenderá que no siempre es fácil este camino. No porque sea difícil, es fácil cuando nos sometemos a Dios. Ay, caramba, pero hay en nosotros una naturaleza que quiere como que desviarnos, que quiere como jalarnos hacia otro lugar. Y por eso es que nosotros vamos a hablar a lo largo de esta semana de la santificación. Y a eso se le llama doctrina de la santificación. ¿Doctrina qué es? Los principios, las creencias, porque estamos en eso. Y en esta semana vamos a hablar de la santificación. Y acá yo tengo conflictos internos de mi propia teología. ¿A qué me refiero? Porque yo creo en la elección, yo soy un convencido de la elección. Pero resulta que a lo largo, ahora no estoy diciendo que va a cambiar, no, yo soy seguro de la elección que Dios nos ha permitido tener. Pero resulta que cuando hablamos del pecado decíamos que el hombre totalmente muerto, no había la opción de que él se acercara a Dios. Que aún la misma fe que el hombre necesitó para creer en Dios, Dios se la puso en el corazón. Le dijo, tome, le doy esta fe para que usted crea en mí. Le doy este granito de mostaza, como dice por allá en los evangelios, para que usted empiece a creer en esa fe. Y ahora, algo que yo creo que le va a bendecir a usted si lo logra entender, es que esa santificación que Dios quiere colocar en nuestra vida tampoco depende de nosotros. O sea, no es algo que yo haga, sino que Pablo nos va a enseñar a lo largo de lo que sigue en la carta cómo desarrollamos en Dios esa santificación. ¿De acuerdo? Ahora, alguien me ha preguntado, bueno, ¿y por qué pastor se decidió hacer esto? O sea, muy chévere, estoy sorprendido de la acogida que ha tenido estas prédicas en la iglesia, de lo confrontante que ha sido, de la bendición que ha sido. Pero a las personas que me han preguntado les he respondido lo que quiero decirles a ustedes en este momento. Tal vez el año pasado cuando empezamos a hacer el ICAS en casa y yo hacía las preguntas, algo que en cierta manera me frustraba era que todos respondíamos, sí, es que es tan duro ser santos, es que somos pecadores, pero bueno, Dios nos entiende, sí, claro, nos ponemos bravos, sí, claro, a veces no sé qué, y parecía que fuera tan normal vivir en la ambivalencia de que un ratico soy cristiano y otro no, que yo decía, pero no, espere, y por eso fue que hablamos de fundamento y este año estamos hablando de la edificación. Y resulta que claro, los que han estudiado las cartillas de la capacitación en la iglesia, no recuerdo en qué clase es, creo que es en el 12 pasos, no estoy seguro, hemos hablado de que nosotros antes éramos pecadores, pero que ahora somos santos que a veces pecamos. No somos pecadores que nos la damos de santos, no, somos santos que a veces pecamos, pero ese a veces cada vez debe ser más escaso, debe ser más lejano, debe ser algo que no se vea tanto, tan común en nosotros, que Dios nos ha llamado a la santidad. Y acá dice que Dios es el que produce en nosotros la santidad. Así que voy a ser fuerte con lo que voy a decir. Si tú no ves santidad en tu vida, entonces la pregunta no es ¿por qué no veo santidad? La pregunta es ¿he conocido a Cristo? ¡Wow! Tremendo, ¿verdad? Si tú no ves santidad en tu vida,
no es para preguntarte por qué luchas con el pecado. No, la pregunta es, ¿has conocido a Cristo? Porque conocer a Cristo es lo que cambia nuestra vida, es lo que nos lleva a vivir de una manera diferente. Hay una palabra que hay en la Biblia y que me parece tan dura y es contumaz. Yo no sé si usted la ha leído, pero yo busqué la definición y contumaz es como que yo deliberadamente conociendo lo que está bien y sabiendo que lo que estoy haciendo está mal, decido continuar por ese camino. Y muchas veces yo encuentro en la iglesia personas contumaces. Y cuando somos de esa manera, mi pregunta al interior de mi corazón es, ¿realmente hemos conocido a Cristo? O decimos conocer a Cristo, venimos a la iglesia, aplaudimos, levantamos las manos, pero en realidad no hemos conocido a Cristo. Y acá creo que es una realidad. Mañana cuando los que madruguen a la oración, espero que todos madruguen a la oración, voy a hablar de cómo a Jesús no lo impresionaban las multitudes. A Jesús lo que le impresionaban eran las personas que querían ser sus discípulos. Usted sabe que miles caminaban detrás de Jesús, pero en Juan 2 dice que él no se fiaba de la gente que le seguía porque él conocía los corazones. Y Dios antes de esperar que haya millares, obviamente él murió por todos y quiere que millares lo sigamos, pero no es seguirlo simplemente por seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es la santificación. Y cuando hablamos de esto, Dios quiere realmente hombres y mujeres que estén dispuestos a doblegar su corazón delante de Dios, a permitir que Dios sea el que los dirija y el que los centre en el camino. Te pregunto en esta noche, no es una pregunta para contestar, sino para que tú reflexiones. ¿Eres tú ese hombre? ¿Eres tú esa mujer que quiere caminar en esa dimensión? Porque cuando tú decides hacerlo, Cristo mismo coloca en tu vida la santificación para que tú puedas caminar de esa manera, ¿de acuerdo? Así que a pesar del pasado y sin importar ese pasado, a pesar del pasado que tú tuviste, a pesar de ese antes de Cristo, a pesar de las cosas que hiciste y sin importar lo que hiciste, si tú fuiste a Cristo, si miraste a Cristo en la cruz, si depositaste tu fe en Él y en su sacrificio, has sido justificado y por ser justificado vas a experimentar la santidad en una vida nueva que Dios te da para caminar en Él, ¿de acuerdo? Entonces, quiero empezar no con Romanos, sino quiero tomar un texto de Primera de Corintios 6, del 9 al 11, que dice lo siguiente. Primera de Corintios 6, del 9 al 11, que dice: no se dejen engañar. Ustedes bien saben que los que hacen lo malo no participan en el reino de Dios. Aclaro, estoy leyendo de la traducción lenguaje actual para que sea más sencillo. Me refiero a los que tienen relaciones sexuales prohibidas, a los que adoran a los ídolos, a los que son infieles en el matrimonio, a los afeminados, a los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, a los ladrones, a los que siempre quieren más de lo que tienen, a los borrachos, a los que hablan mal de los demás y a los tramposos. Ninguno de ellos participará del reino de Dios. Y algunos de ustedes eran así, pero Dios les perdonó esos pecados, los limpió y los hizo parte de su pueblo. Todo esto fue posible por el poder del Señor Jesucristo y del Espíritu de nuestro Dios. Tremendo. Así que acá lo que nos está diciendo la palabra es que nosotros éramos lo que mucha gente es hoy. Vivíamos en pecados de codicia, de inmoralidad, de orgullo, de vanidad, de amargura, de resentimiento. Pero la palabra dice, éramos tiempo pasado, era algo de antes. Ya en Cristo hemos cambiado. Segunda de Corintios 5:17 no está en la guía, pero se lo doy. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y creo que he explicado cómo esa nueva criatura no es una nueva criatura como cuando usted compra zapatos, son nuevos hoy, pero ya en 6 meses son los chagualos que usted bota en el closet. No, nueva criatura es que Dios cada día nos renueva, cada día nos levanta, cada día nos fortalece, cada día cuando yo entro en esa comunión con Dios, tiene que ver con mi decisión, tiene que ver con el amor que yo le tomé a Él, tiene que ver con esa voluntad. De eso voy a hablar mañana. Mañana vamos a hablar de la voluntad, así que no me adelanto. Entonces, entendiendo esto, Pablo, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 8 de Romanos, de su carta a los Romanos, nos va a estar enseñando acerca de lo que significa la santidad, de cómo Dios la procura o la genera en nosotros, pero cómo nosotros también nos esforzamos por caminar en esa santidad, ¿de acuerdo? Así que antes de continuar, quiero leer sus respuestas, para mirar quiénes respondieron.
Y acá, bueno, estoy acá, Nancy está viendo, Álvaro Marín está viendo, Álvaro Marín también está viendo. Natalia dice, dejar la vida del mundo y estar especialmente fortalecida caminando con Dios en todo tiempo. Perfecto. Álvaro Marín dice, morir a nuestra antigua forma de vivir y empezar a vivir siguiendo el ejemplo de Jesús que Jesús nos dejó como testimonio. Ok, Alvarito, gracias. No sé por qué se repite tanto en Nancy y en Álvaro la que están viendo. Ricardo Mazo, bienvenido de sus vacaciones. Otra vez Álvaro. Samuel, bueno, familia de Argenis y de Scarlett, Dios los bendiga, buenas noches. Lucy Huesa, buenas noches, Lucecita, qué rico tenerte acá, me haces falta cuando no estás. Dice Lucy, vivir conforme a la voluntad de Dios, muriendo a mi carne, pero solo me es posible, o sea, no me es posible por mí misma, necesito al Espíritu Santo. Muy bien. Janet, buenas noches. Nancy Parra dice, es llevar una vida en obediencia a Dios, apartados para Él y en contracultura del mundo. Muy bien, gracias. Aida Lucía Ruiz, qué bueno tenerte con nosotros. Dice, es apartarme de todo aquello que ofende a Dios. Ok, perfecto. Así que eso que ustedes han dicho es lo que nosotros entendemos como santidad. Y vamos a empezar a desarrollarla. Y mi primer punto en esta noche es, hemos muerto al pecado. Mi primer punto es, hemos muerto al pecado. Y entonces hemos muerto al pecado. Yo quiero explicarle eso. ¿Qué es que hemos muerto al pecado? Y tiene que ver con lo mismo que explicábamos la semana pasada acerca de la justificación. Entonces, mi primer punto, hemos muerto al pecado. Quiero saludar a Marina Guarín, también nos alegra tenerte acá. Entonces, antes de seguir con la de que hemos muerto al pecado, quiero que vayamos con nuestra segunda pregunta. Y la segunda pregunta en esta noche es la siguiente, ya se las voy a colocar, estoy acá mirándola. La segunda pregunta es, ¿eres salvo por fe? ¿Cuál es la evidencia de tu vida en esa fe? ¿Eres salvo por fe? ¿Cuál es la evidencia de tu vida de esa fe? O sea, ¿cómo se ve que tú eres salvo? Listo, ya tú eres salvo, pero ¿cómo la gente puede saber? ¿Cómo la gente evidencia que tú ya eres salvo y que has entrado en una vida nueva en Cristo? Así que eso es lo que quiero que miremos en este momento y quiero que ustedes me respondan cómo ustedes pueden mostrar que han sido salvos por la fe, cuál es la evidencia de esa fe. ¿Listo? Ahora, ¿por qué? Porque la santificación es básicamente eso. Fuiste justificado por la fe, pero eso no lo ves tú ni lo ve nadie. Eso lo crees tú en el corazón y es algo que pasa en el momento en que tú, con un corazón arrepentido, vas a la cruz del Calvario y le pides perdón. ¿Cuándo sucede? En el momento instantáneo. Ahí, tú eres ya justificado, ya. Tu nombre es escrito en el libro de la vida, te cubres con la sangre del Cordero, puedes entrar a la presencia de Dios. Todo eso ocurre en ese momento cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Pero el proceso de santificación es lo que Dios empieza a hacer en el transcurso de los días. Cuando la gente en tu casa, cuando tu familia, cuando tu esposo o tu esposa, cuando tus hijos o cuando tus padres, cuando el profesor en el colegio o en la universidad o cuando el jefe en el trabajo, cuando tus vecinos, cuando la familia extendida empieza a decir, ve, pero es rara esta persona. Cuando tu vida empieza a cambiar, porque antes ni ibas a una iglesia y ahora vas a la iglesia y estás allá y te gusta estar en la primera fila y te gusta adorar al Señor y bendecirlo y quieres participar en la actividad de la iglesia. Esos son frutos, pero digamos que la gente que está viendo, porque sí, claro, esa es la evidencia, pero ¿qué ve la gente? Cuando te dice que cambiaste, cuando la gente dice, uy, sí, yo creo que pasó algo, ¿qué es lo que ve? ¿Por qué lo dicen? ¿Dónde radica el cambio? Esa es la pregunta y entonces ahí está para que por favor respondan y nos cuenten qué piensan de esa pregunta. Pero sigo con mi lectura. Y entonces entrando en lo que Pablo nos quiere enseñar y hablando de que hemos muerto al pecado, Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4, ¿qué más podemos decir? ¿Seguiremos pecando para que Dios nos ame más todavía? Por supuesto que no. Nosotros ya no tenemos nada que ver con el pecado, así que ya no podemos seguir pecando. Ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él.
pero morimos para nacer a una vida totalmente diferente. Eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Romanos 6 del 1 al 4. Ahora me encanta, porque estoy buscando otras versiones de la Biblia. Me encanta la Reina Valera, o sea, a mí me encanta, no tengo problema con ella, no tengo conflicto, pero lo que pasa es que a veces con estos temas tan densos, prefiero que usted pueda leer textos que sean más entendibles, porque a veces la Reina Valera tiene formas de escritura que como que uno dice, o no alcanza a entender todo lo que está diciendo, y acá creo que lo entendemos mejor, ¿de acuerdo? Entonces lo que está haciendo Pablo, y creo que era lo que yo le estaba diciendo hace un momento, es anticipándose a los judíos. Porque ellos estaban pensando, bueno, listo, entonces por fe, usted se salva por fe y entonces siga viviendo allá, haciendo lo que usted quiere, siga viviendo en adulterio, siga viviendo en mentiras, siga viviendo debiéndole a cada santo una vela, dicen por ahí, dice, viva como quiera. Y Pablo dice, no, señor, un momentico. No es que porque yo más peque, más Dios me va a amar. No es porque más peque voy a tener más gracia. No, yo pequé ya lo que tenía que pecar. Y Cristo en su amor y en su misericordia me salvó, me redimió, me trajo a su gracia. Pero Pablo aclara, la gracia no es una licencia para pecar. Y por favor, yo quiero que usted, si está tomando nota, anote eso grande en su libreta. La gracia no es una licencia para pecar. Jamás va a ser eso. La gracia no es una autorización que Dios te da para decir, bueno, mijito, yo sé que usted es tan pecador y todo, pero tranquilo, yo pagué en la cruz. No. La gracia no es licencia para pecar, perdón. Y Pablo lo dice en el siguiente versículo de manera enérgica y tal vez con dolor, tal vez con, pues no sé si rabia decirlo así, pero yo sé que Pablo era como medio colérico, pero sí lo dice como que enojado, dice, declara que el creyente ha muerto al pecado. Escúcheme lo que dice, que nosotros, así como en la muerte de Cristo, yo le voy a explicar algo que hablamos en la justificación. Dijimos que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, el pecado que nosotros teníamos, el de toda la humanidad, fue imputado, fue pasado, fue colocado sobre Jesús en la cruz del Calvario. Así que, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios vio en el Hijo todo el pecado de la humanidad. Cuando Jesús en la cruz dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es porque el Padre no está en ese momento mirando al Hijo, sino está mirando el pecado y está desatando toda su ira sobre el pecado del hombre. Pero así como Cristo cargó mi pecado, la perfección que él vivió en la tierra, su obediencia perfecta, su obediencia, sujeción y sumisión total a Dios, él no la imputó a nosotros, no la colocó encima. Eso fue lo que colocó en mi vida. Así que quiere decir que si Cristo murió por los pecados míos, yo morí con él. No, yo nunca he muerto. Sí, claro, no lo hemos muerto hablando humanamente. Pero es lo que dice acá, cuando yo deposito mi fe en Cristo, yo morí al pecado. Yo morí a esa antigua manera de vivir. Por eso yo no me doy la licencia de pecar. Por eso yo no juego a ser un cristianito que a veces sí, a veces no. No, yo soy cristiano. Tengo una identidad en Dios y ahora camino y vivo en santidad. La gente que me ve en mi casa, en mi trabajo, en mi estudio, saben que soy recto, saben que soy transparente, saben que yo no participo en chanchullos, saben que yo no soy una persona que se embriaga y hace el oso cuando se emborracha, sabe que no soy una persona que anda calumniando, echando chisme, sabe que no soy una persona que anda con uno y con otro o con una y con otra, sino saben que he caminado en la bendición de Dios. Y lo que hace Pablo enérgicamente es decir, no, el cristiano, el creyente en Cristo ya no peca más. Y esto no lo habla como una lucha diaria, no lo habla como que todos los días estamos luchando, ya mañana, no se puede perder mañana vamos a hablar de eso, pero no está luchando. Cuando Pablo dice esto, Pablo está mirando hacia atrás a un hecho que ocurrió en el pasado, y ese hecho que ocurrió en el pasado es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando yo hoy en 2021, siglo XXI, estando en el lugar que esté hoy, si es la primera vez que conozco a Cristo, voy a la cruz del Calvario y le digo, Cristo, creo en tu sacrificio y te pido perdón. De una vez me remite a ese pasado, a ese momento, a ese instante donde Jesús estaba entregando su vida en la cruz del Calvario por mí, para redimirme, para fortalecerme, para perdonarme, para restituir mi relación con Dios y entrar en la comunión con Él, ¿de acuerdo? Así que no es algo que es mi lucha diaria, eso es otra cosa, sino estamos hablando de que Él ya lo hizo. Por eso para mí es tan importante este tema de la santificación.
Porque es que tú eres santo, porque ya Dios lo hizo. Porque Dios te declara santo. Obviamente viene algo que tienes que trabajar, por eso vamos a tomar 2 semanas para hablar de esto. Pero ya tú eres santo en Dios. Si Cristo murió, todos los que creemos en Él también morimos con Él. Si Él murió, todos los que creemos en Él también hemos muerto con Él. Quiere decir esto, que entonces en el capítulo 6, el capítulo 6 lo va a abarcar entre hoy, mañana y el jueves, todo lo que nos habla el capítulo 6 es de que hemos muerto al pecado, hemos muerto al pecado. Yo quiero que tú mismo te digas, he muerto al pecado. Yo no sé cuál es el área o las áreas en donde tú más luchas. Yo no sé si es tu carácter, yo no sé si es tu mal genio, yo no sé si es que eres mentiroso, yo no sé si es que tienes ataques de ira y te jalas el pelo y desbaratas todo lo que está a tu alrededor. Yo no sé si eres adúltero, yo no sé si echas chisme, yo no sé si, qué sé yo, te coges cosas que no son tuyas, yo no sé. Pero lo que está diciendo la palabra es que tú ya no practicas pecado. Lo que está diciendo la palabra es que tu vida ha cambiado, que Cristo te cambió para estar en algo diferente. Cuando habla del bautismo, el texto habla, dice, por medio del bautismo nos unió a Cristo. No está hablando del bautismo que tú y yo conocemos, no está hablando del bautismo en agua. Ya le voy a hablar del bautismo en agua. La palabra bautismo, los que han estudiado los niveles saben esto, significa sumergir en. Y entonces lo que está hablando, wow, es que para mí es muy grande esto. O sea, si Cristo en la cruz tomó todo el pecado de la humanidad y lo colocó sobre él, y ahora tuvo el poder de colocar toda su justicia y depositarla en nosotros, quiere decir que ahora nosotros tenemos la posibilidad, hombres y mujeres, de sumergirnos en Cristo, de sumergirnos en Él, de sumergirnos en el amor, en la gracia, en la bondad, de confundirnos con Él. O sea, tener una unidad e identidad con Cristo por la fe depositada en su obra. Y ahí usted me va entendiendo lo que es la santidad. Porque si yo camino en Cristo, si yo estoy sumergido en Cristo, si yo estoy escondido en Cristo, no voy a tener el chance de pecar. El asunto es que no estamos escondidos en Cristo. El asunto es que vivimos apartado de Cristo. Una de las cosas que más me impacta en el libro de Lucas es cuando el día que arrestan a Jesús dice que Pedro le seguía de lejos. Y tal vez ese es nuestro problema. Usted sabe que después de que Pedro le seguía de lejos, ¿qué vino después? Lo negó 3 veces, según lo que de Jesús ya le había dicho antes. ¿Pero por qué lo niega 3 veces? Porque él estaba enfrentando esa situación tan dura en su propia carne. No se escondió en Cristo. Y muchas veces tú quieres ser cristiano solamente el domingo, pero el resto de semana vives aparte de Cristo. No te escondes en Él y después estás diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué lucho con este pecado? ¿Por qué lucho con esto? Porque no te has escondido en Cristo, porque en Él estamos escondidos. Gálatas 3:27, me encanta lo que dice. Gálatas 3:27 dice, porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. Escúcheme lo que dice la palabra. Cuando fueron bautizados, todos quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. ¿Se acuerda que le dije que era algo progresivo? Claro, tal vez no me convertí hoy y mañana ya estoy, qué sé yo, predicando y hablando y haciendo milagros. No, tal vez no. Pero lo que dice es que cuando yo empiezo a esconderme en Cristo, mi mamá tenía un dicho, siempre lo utilizaba para hablar de las malas amistades que yo tenía. Pero el dicho que ella tenía era, pilas, mijo, pilas, el que anda entre la miel, algo se le pega. Era el dicho de mi mamá. Bueno, pues yo lo quiero tomar hoy, pero de forma positiva. Si el que anda entre la miel algo se le pega, pues resulta que eso es la santificación, caminar con Cristo. Si yo camino con Cristo, si yo voy con Cristo, si yo voy de la mano con Cristo, si a cada lugar al que vaya estoy con Cristo, voy a contagiarme de Él, voy a tener el carácter de Él. O sea que en mi vida tanto interna, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, como en mi vida externa, los lugares que voy, las personas con las que hablo, las amistades que tengo, las miradas que hago, las palabras que converso, si yo no tengo lugares vetados para Cristo, si yo le doy la bienvenida a Cristo que esté conmigo en todos los lugares, en todos los sitios, en todos los ambientes, sea de vacaciones, sea en la iglesia, sea en el trabajo, donde sea, seguramente voy a poder experimentar esa llenura que tengo en Él. Así que, ¿qué es creer en Cristo? ¿Qué sería entonces creer en Cristo? Es entender su sacrificio, es entender que Él no merecía eso que le pasó. Sí, creo que ya lo dije, pero, o sea, no, nosotros no podíamos quitarle ese lugar a Cristo porque es donde Él no vaya a la cruz.
nosotros no somos salvos. Él necesitaba ir para que nosotros fuéramos salvos. Pero aunque era una necesidad más que de Él, más de nosotros, de que Él fuera a la cruz, no deja de ser doloroso y vergonzoso. Yo en mis devocionales leí en estos días en Lucas, mi devocional personal, donde decía que Cristo un día, cuando lleguemos a su presencia, nos va a sentar a la mesa y nos va a servir. Y yo quiero decirle mi sentimiento en ese momento. Mi sentimiento fue de vergüenza, porque me hice la imagen y no me imaginaba al Rey de Reyes, al Dios eterno, al Creador del universo, sirviéndome. Me sentí obviamente amado, pero me sentí avergonzado porque no sentía que fuera digno. Ahora, mucho más, no éramos dignos de que Él fuera a la cruz. No éramos dignos de que Él pagara tremendo precio por nosotros. Mas, sin embargo, lo hizo. Cuando yo entiendo ese sacrificio, cuando soy consciente de la necesidad que tenía, cuando entiendo que no había otra opción, cuando entiendo que no había otro camino, cuando entiendo que no había otra forma de acercarme a Dios, entonces es cuando aparece en mi vida el arrepentimiento. Y yo quiero por un momento hablarles del arrepentimiento, porque el arrepentimiento seguramente es lo que nos va a llevar a nosotros a una vida de santidad. El arrepentimiento es lo que nos va a llevar a nosotros a caminar en la bendición de Dios. Y el arrepentimiento es un cambio de mente y de propósito en la vida. Cuando estemos adelantando en Romanos, cuando lleguemos al capítulo 12, ya no vamos a hablar. En el capítulo 12 se acabó la doctrina y vamos a llegar a la aplicación de todo lo que hemos estudiado hace tiempo. Pero en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Bueno, acá lo está diciendo. Pablo está diciendo que el arrepentimiento es, diferente al remordimiento. El remordimiento es que yo sé que la embarré hoy, pero mañana lo voy a hacer otra vez. Y seguramente la embarré mañana, pero pasado mañana vuelvo y la embarro en lo mismo. Eso es remordimiento. Pero arrepentimiento es que yo digo: ok, lo que hice hoy estuvo mal. Estuvo mal delante de Dios. Pido perdón, me arrepiento, pero cambio mi manera de pensar y cambio mi propósito de vida con respecto a eso que yo he hecho. Así que el arrepentimiento nos hace alejarnos del pecado. Escúcheme. El arrepentimiento nos hace alejarnos del pecado y acercarnos a Dios. El arrepentimiento genuino nos acerca a Dios, nos permite ir hacia Dios, correr hacia Él. Entonces abandonamos la maldad del pecado. ¿Cuál es la maldad del pecado? Abandonas tu orgullo, tu egoísmo, tu codicia, tu inmoralidad, tus malas palabras, qué sé yo, dejadez, lo que sea tu pecado, lo abandonas porque conoces a Cristo. O sea, yo no entiendo, en serio, y si me está viendo alguna persona así, perdóneme, no lo estoy viendo, así que no lo digo por usted, no lo estoy viendo, pero yo no entiendo cómo pueden haber cristianos vinagre. Cristianos que todo el tiempo andan saludando feo, ¿qué? Buenas, ay, haciendo mala cara, nada me gusta. O sea, si tú no has encontrado paz en Dios, dime en dónde la vas a encontrar. Dime por qué no te escondes en Cristo, dime por qué no te decides a caminar con Cristo y realmente a entrar en su comunión con Él. Entonces, cuando yo me alejo del pecado, cuando yo me alejo de esta amargura, cuando yo me alejo del egoísmo, cuando yo me alejo de la inmoralidad, cuando yo me alejo de todo aquello que está mal conforme a lo que Dios ha determinado, corro hacia Jesús para abrazarlo, para abrazar la persona de Jesús y para abrazar la obra de Cristo. Yo me aferro a esa obra y digo: por esta obra de redención, por esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario, tengo vida, tengo plenitud, tengo gozo, estoy lleno, estoy fortalecido en Dios. Así que el bautismo en agua, ahora sí, lo que hacemos el domingo digo, o cuando bautizamos a alguien en la pila de la iglesia en un domingo, lo que estamos haciendo es una demostración pública de lo que pasó en el secreto en mi interior. Así que yo lo que estoy diciendo es que me sumerjo en el agua para identificarme con Cristo en su muerte, salgo del agua para identificarme con Él en su resurrección y doy testimonio público de que creo y amo a Cristo. ¿Pero por qué? Porque yo entendí que desde antes había sido justificado. Así que tú no fuiste justificado el día que te bautizaste, tú fuiste justificado el día que aceptaste a Cristo. Esa es la diferencia. Si espiritualmente estamos unidos con Él en su muerte y sepultura, o sea, si esto es lo que estamos hablando, si espiritualmente estamos unidos con Él en su muerte y sepultura, nuestra realidad debe ser diferente a lo que éramos antes y empezar a vivir en esa vida nueva. Porque tú fuiste crucificado, fuiste sepultado en Cristo, por eso estamos hablando de escondernos en Él. En Cristo tú fuiste a la cruz, en Cristo tú moriste, en Cristo tú fuiste sepultado, pero en Cristo también resucitaste, no a la vida que llevabas antes.
sino a la vida que Dios te da ahora, un nuevo carácter, un nuevo principio, y a eso en la palabra, si quiere anote esta palabra en sus apuntes, se le llama regeneración. A eso en la Biblia se le llama regeneración. ¿Re qué, pastor? Regeneración. ¿Y qué es eso? Nuevo nacimiento. Ahora has nacido del Espíritu. Cuando naciste físicamente del vientre de tu madre, naciste con una naturaleza pecaminosa que te llevaba al pecado, que te llevaba a la maldad, que te llevaba a ir en contra de lo que Dios quiere. Pero ahora en Cristo has nacido a una naturaleza nueva, a una naturaleza que te lleva a amarlo, a quererlo, a bendecirlo y a exaltarlo. Y esto ya lo había dicho uno de los profetas en el Antiguo Testamento, que entendía que no era por ley sino por gracia. Y Ezequiel había dicho en Ezequiel 36:26, yo les daré nueva vida y haré que cambien su manera de pensar. Entonces dejarán de ser tercos y testarudos, pues yo haré que sean leales y obedientes. Oído pues, Dios va a hacer que nosotros dejemos de ser tercos y testarudos para llevarnos a ser leales y obedientes a Él. El pecado era lo que caracterizaba nuestra vida vieja, nuestra vida sin Cristo, nuestra vida de dolor y de pecado. La justicia demuestra nuestra nueva vida en Cristo, demuestra lo que somos en Él. Así que es una bendición. Quiero leer sus respuestas, que contestaron ustedes de cuál es el fruto de la evidencia de lo que ustedes están viviendo. Y bueno, seguimos acá, no sé por qué Nancy me parece tanto que está viendo el video. Nancy Janet Rodríguez, buenas noches. Nancita, Dios te bendiga. Qué bueno tenerte acá con nosotros. Mi doc Aida dice, porque me esfuerzo por no pecar, por no hacer lo que desagrada a Dios. Me agarro de Dios para no fallar, para evitar caer en tentación y cuidar el regalo de la salvación. Lo cuido en mis acciones y en mi actitud. Ok, gracias. Álvaro Marín dice, pueden ser dos cosas. La primera, de la fortaleza de Dios que me dio cuando mi hogar se acabó. La segunda, cuando Dios me dio una nueva oportunidad de vivir. Pienso que esas dos son las más grandes muestras del amor por mí y la fe que tuve en esos momentos tan difíciles. Ok. Carelis, Dios te bendiga. Buenas noches, paz. Las personas ven en mí el cambio de actitud, la manera en la que hablo, en las cosas en las que antes practicaba y ya no las hago. Ok, gracias. Sol Mafa, bueno, dice, buenas noches, bendiciones, Dios te bendiga. Ah, dice acá, creo que es Scarlett o Argenis, dice, Cristo está cambiando en mí y en mi familia un espíritu recto dentro de nuestros corazones. Falta mucho por cambiar, pero ahora mi familia está más unida y no dudamos ahora en tener al Señor más presente en nuestro hogar. Sé que estos cambios los hizo el Señor. Amén. Argenis y Scarlett, así es. Lucy Huesa, dice Lucecita, reflejar a Dios en mi vida, siendo una mujer que perdona y vive gozosa, que bendice, muestra gratitud a Dios y a las personas que me rodean, marcar la diferencia en todo. Amén, así es, Lucecita. Gracias por sus respuestas y son muy valiosas y muy importantes. Vamos con nuestro segundo punto. Esto está bueno, espero que esté bueno para ustedes. Y nuestro segundo punto es el siguiente. Hay un nuevo gobierno en la vida del creyente. Hay un nuevo gobierno en la vida del creyente. ¿Hay un qué, pastor? ¿Qué es eso? Hay un nuevo gobierno en la vida del creyente. Lo que estamos hablando es que antes quien gobernaba no era Dios. Quien gobernaba no era el Espíritu Santo. Y que ahora queremos que quien gobierne sea realmente el Señor. Entonces hay un nuevo gobierno en la vida del creyente. Y vamos con nuestra tercera pregunta. Y nuestra tercera pregunta, ahí les va, es... Ustedes seguramente han escuchado... espere que no la mandé, no. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, pongo ahí puntos suspensivos, por sus frutos los conoceréis. ¿Quién gobierna tu vida? ¿La carne o el espíritu? Porque si nos dicen que por los frutos nos conocerán, yo quiero preguntarle en este momento, ¿quién gobierna su vida? ¿La carne o el espíritu? Dice la palabra, por sus frutos, y yo dejo en puntos suspensivos, los conocerán. ¿Frutos buenos o frutos malos? ¿Cosas agradables o cosas no agradables? Por sus frutos los conocerán. ¿Quién domina tu vida en este momento? ¿La carne o el espíritu? ¿Qué hay en tu vida? Porque Pablo sigue diciendo en su capítulo 6, pero ahora versículos 5 y 7, Romanos 6, 5 y 7, sigue diciendo lo siguiente. Si al bautizarnos participamos en la muerte de Cristo, también participaremos en su nueva vida.
Una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Déjenme leer esa última frase. Al morir el pecado, perdió su poder sobre nosotros. Ahora, tremenda palabra, porque lo que nos está diciendo es que cuando Cristo murió, el pecado perdió el poder de sobre nuestras vidas. Ya no tiene ninguna autoridad, ya no tiene ninguna vigencia, ya no tiene ninguna capacidad de hacer algo en nuestras vidas. Entonces nuestra antigua vida, que estaba desgastada, inservible por el pecado, y así era, aunque querramos de pronto justificarnos, no era tan mala la cosa. No, creo que volviendo a lo que nos dijo del pecado, sí era así de mala. Y entonces nuestra vida, que estaba desgastada e inservible por el pecado, ahora ha cambiado. Pero, ¿por qué? Porque en Cristo fuimos crucificados y tenemos la vida nueva. Morimos con Él, resultamos con Él. Hay un texto en Gálatas, déjenme primero decírselo en la Reina Valera, porque me encanta en la Reina Valera, pero después se lo leemos acá que va a estar en la traducción lenguaje actual. Pero en la Reina Valera dice de esta manera: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Así lo dice en la Reina Valera. Pero ahora déjeme leérselo en la traducción lenguaje actual. Gálatas 2:20 dice: en realidad, también yo he muerto en la cruz, junto con Jesucristo. Y ya no soy yo el que vive, sino que es Jesucristo el que vive en mí. Y ahora vivo gracias a mi confianza en el Hijo de Dios, porque Él me amó y quiso morir para salvarme. O sea, si una palabra de estas no enternece su corazón, no sé qué lo puede hacer. Pero Él murió para salvarnos. Y Él dice que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros. Y aquí era donde yo le decía que nos escondemos en Él. Nos escondemos en su gracia, nos escondemos en el amor y en la misericordia que Él tiene para levantarnos, para fortalecernos, para bendecirnos y para llevarnos a su gracia, a su amor y a su bendición y entender lo que Él está haciendo con nosotros. Así que la influencia de esa vieja vida ha sido removida. No hay por qué recordarla. Ya me ha pasado, pero yo recuerdo los primeros, vuelvo y le digo, esto es progresivo, pero los que me conocen, bueno, mi familia, que es la que me conoce de antes, bueno, parrumbero yo, salsómano y eso me encantaba, no sé qué, pero había una cierta fase de mi vida que era la salsa bohemia. Esa salsa de dolor, de tristeza, de despecho, dos gardenias para ti, con ellas quiero decir mi vida, y pum, todo, un montón de cosas, ya hasta se me olvidó, gloria a Dios. Cuando caminaba en Cristo, a veces como que volvía a recordar, ay, tan chévere, pero como que el Espíritu Santo me decía, ¿y tan chévere qué? O sea, ¿qué era lo chévere? Allá, deprimido, echando moco, no, o sea, no tenía nada bueno. Sentarse un fin de semana en una tienda a tomar cerveza, ¿qué tenía de bueno? Vivir con problemas y con ansiedad por todas las equivocaciones que cometíamos, ¿qué tenía de bueno? Lo bueno es ahora, la mejor vida que tenemos es ahora, porque con Cristo hemos sido levantados, o sea, ese pasado de pecado, de dolor, de tristeza quedó atrás. Yo siempre le he dicho algo a la iglesia y se lo quiero repetir ahora. El mal dicho que tenemos es, ay, todo tiempo pasado fue mejor, ay, y entonces andamos en las remembranzas, ay, cuando yo era niño, cuando yo era joven, cuando yo tenía, cuando yo tal cosa. Bueno, quiero decirte que cuando tú estás mirando al pasado, estás dejando de mirar al presente y estás dejando de mirar al futuro. Y estás dejando de creer en Dios. Y no me importa si eres una persona que está a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 80 o a los 90 años. No me interesa. Pero independiente de la vida que tengas, siempre lo que viene por delante va a ser mejor. Tuviste una buena vida atrás, gloria a Dios por eso. Tuviste una buena comodidad, gloria a Dios por eso. Pero lo que viene es mejor. No tuviste nada, mejor aún, porque lo que viene es mucho mejor. Pero siempre, sea tu vida buena o sea tu vida mala, lo que viene será mejor. Porque nos espera una eternidad con Cristo, nos espera una eternidad en su amor, en su gracia, en su bendición. Eso es lo que hablábamos el jueves cuando dijimos que Él nos justificó y nos reconcilió con Dios para estar en su amor, para estar en su gracia y en su bendición. Es cierto que en nosotros sigue fluyendo o existiendo una naturaleza pecaminosa.
no fluyendo, está mal la palabra, existiendo una naturaleza pecaminosa, una naturaleza en donde mostramos nuestras debilidades, pero también donde tenemos tentaciones. ¿Qué tipo de tentaciones? Donde las debilidades de nuestra carne, donde nos agrada algo que como que está mal, algo que no es correcto delante de Dios. Y aunque ese viejo murió, ese viejo hombre murió, resulta que hay una parte de nuestro ser que no fue redimida, y acá es la clave, y es nuestra parte carnal. ¿De acuerdo? Cuando hablamos del espíritu, hablamos de la carne y hablamos del espíritu. Entonces el alma está en el medio, el alma es neutro, el espíritu es lo que me comunica con Dios y la carne es lo que me comunica con el mundo. Jamás, escúchame, jamás mi carne va a querer agradar a Dios. Y Cristo no murió en la cruz por mi carne. Cristo murió por mi corazón, Cristo murió por mi espíritu, Cristo murió para que yo me reconciliara con Él. Mas sin embargo, esta carne un día va a ser glorificada. Cuando muera o cuando Cristo venga en su segunda venida. Va a ser glorificada. ¿Qué quiere decir glorificada? Que ya no va a tener dilema con esta carne por el pecado, por las tentaciones, por las debilidades, por los resentimientos, por las cosas que hoy tengo, ¿de acuerdo? Pero entonces nos habla de que esta vida nueva que Dios nos ha dado, ¿cómo lo digo? Podríamos decir que está presa, pero no es que esté presa sino por nuestra condición de vida en este momento. Está presa en una naturaleza pecaminosa. O sea que dentro de usted está la gloria de Dios, dentro de usted está Cristo, pero en su naturaleza externa, en su carne, usted quiere gobernar, o sea, su carne quiere gobernar. Hay dos naturalezas en su vida. Pero el poder del pecado fue crucificado. Entonces no el pecado, o sea, el pecado sigue estando en su carne, los deseos, las tentaciones, las cosas que están mal. Pero lo que sí le quitó Cristo en la cruz del Calvario fue el poder. ¿Y cómo se le quita el poder, pastor? Pues estando escondido en Cristo, estando con Él, teniendo mi comunión íntima con Él, estableciendo una relación permanente con Él para que esa realidad de que soy una nueva persona en Cristo sea una realidad en mí. O sea, escúcheme. Tiene que ver con identidad. Usted tiene que entender ahora que si fue regenerado, que si tiene una nueva vida, su vida ahora es de santidad. Usted no anda coqueteando con el pecado, no anda mirando el pecado. Usted realmente ha caminado en Cristo y camina en la gracia y en la bendición que Él tiene. ¿Listo? Vamos con las respuestas porque creo que se me ha pasado el tiempo. Me emociono hablando de esto y entonces creo que solamente hay una respuesta que es la de Aida y dice, Aidita, gracias, dice, gracias a la misericordia de Dios la carne ha menguado, sigo en el proceso, considero que el Espíritu Santo mora en mí y ya tengo dominio propio, amén, muy bien, dominio propio, me quitaron a esta, espera que se me fue. Y tengo dominio propio. Es por el Espíritu Santo que puedo apartarme de los deseos de la carne. Muy bien, así es. Dice Carelis, sé que gobierna el espíritu porque realmente me duele el pecado, aunque a diario fallo, trato de hacer lo correcto delante de Dios. Muy bien, gracias Carelis. Y dice Álvaro Marín, quisiera decir que soy solo espíritu, pero hay cosas en la carne que todavía me cuesta doblegar. Acuérdate que acá entonces viene la obra del Espíritu Santo. Bueno, muchas gracias por sus respuestas hasta este momento y vamos ya finalizando porque el tiempo ha pasado y en televisión es corto, pero vamos a ir a lo que Dios quiere. Tercer punto. Una nueva vida ya empezó. Se llama santidad. Una vida nueva ya empezó. Se llama santidad. ¿A qué me refiero con que una nueva vida ya empezó y se llama santidad? Me refiero a que ya ahora tú puedes caminar en esa santidad. O sea, no tienes que esperar a que algo sobrenatural ocurra. Es ahora. Pero tiene que ver con doblegarse, tiene que ver con entregar. Mañana voy a hablar de esa parte emocional y sentimental que a veces tenemos. Y entonces yo le he dicho a la iglesia más de una vez, esta vida es espiritual, no es de emociones ni de sentimientos. Pero cuando fallamos es porque nos vamos en los sentimientos, en las emociones, en las cosas que no son. Y Dios quiere levantarnos a algo diferente. Mi pregunta ya para finalizar, mi última pregunta es, ¿qué tanta influencia sigue teniendo el pecado sobre ti? ¿Qué tanta influencia sigue teniendo el pecado sobre ti? Y acá yo quiero que recuerdes lo que te he dicho, y no estoy juzgándote ni mucho menos, pero estoy preguntándote ¿has permitido que el Espíritu Santo obre en tu vida? Porque ¿qué tanta influencia sigue teniendo el pecado? Romanos capítulo 6, versículo 8 al 10, Pablo dice lo siguiente. Si por medio del bautismo morimos con Cristo, estamos seguros de que también viviremos con Él.
Sabemos que Jesucristo resucitó y que nunca más volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre él. Cuando Jesucristo murió, el pecado perdió para siempre su poder sobre él. La vida que ahora vive es para agradar a Dios. Amén. Así que está diciendo que si en Cristo morimos, ya el pecado no tiene ninguna autoridad. Y somos nosotros, en no escondernos en Dios, en dejar que el ambiente sea el que nos domine, los que fallamos en esto. Así que no solo es un sueño o una esperanza que un día viviremos con Dios en el cielo y estaremos tranquilos. No, no es un solo sueño esto. Escúcheme lo que le voy a decir. Es entender que viviendo en este mundo, lleno de caos, lleno de situaciones adversas, lleno de situaciones de conflicto, entendiendo eso, en este mundo, el haber muerto en Cristo hace que nosotros tengamos una vida completa y compatible con la santidad de Dios. Y tal vez tú me digas, no es posible, pastor, y yo te quiero decir, sí es posible. Sí es posible si yo me meto con Dios. Sí es posible si yo me escondo en Dios. Sí es posible si yo realmente entro a caminar con Él. Tal vez tiene que ver, y los invito a que mañana vean, se conecten al devocional de la mañana, a la oración de la mañana. Pero tiene que ver con esto, tiene que ver con que realmente yo entro en la presencia de Dios y le digo, Dios, quiero vivir en santidad para ti. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Ser obediente, doblegar su carne. Y entonces nos cuesta morir a esta carne, lo más duro. Pero recuerde que Cristo la crucificó en la cruz del Calvario. Y si realmente tú has entrado en esa comunión, lo puedes lograr. El pecado no tiene poder sobre tu vida, mucho menos te puede dominar. Cristo murió al pecado en dos sentidos. El primer sentido, Él murió para pagar el precio que satisfizo las demandas legales que Dios colocaba. Eso era lo normal. Pero lo segundo es que también quebrantó para siempre el poder del pecado en nuestra vida. Si yo lograra entender eso, me pegaría más de Dios. Porque así como en la ley era imposible vivir con Él, ay, qué bueno lo que voy a decir. Así como yo no podía vivir por la ley, pues acá no puedo vivir apartado de Cristo. Yo necesito estar con Cristo para mantener una vida cristiana fructífera. Sin Cristo no hay forma de que yo sea santo. Si no está Él involucrado en mi vida, si no está Él siendo el centro de mi corazón, si no está Él llevándome a caminar en eso, es imposible que yo pueda vivir esa bendición. Así que necesito esconderme en Él. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Oído, léalo otra vez. Por eso el sacrificio del cuerpo de Cristo nos hace santos. Él cumplió con lo que quería Dios cuando se entregó por nosotros una sola vez y para siempre. Él no tiene que morir cada 8 días, no tiene que morir cada momento. No, Él murió una vez. Y ese sacrificio fue perfecto, ya es para nosotros. Así que el punto que Pablo quiere hablar es que los creyentes han muerto el pecado. Y de la misma manera como Cristo se levantó para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, ese es el secreto, que tú te levantaste para glorificar a Dios. Te pregunto, ¿te levantas cada mañana para exaltar a Dios? ¿Te levantas cada día para glorificar a Dios? Tu trabajo, lo que haces, te levantas con alegría y cuando le das el beso a tu esposo o a tu esposa o a tus hijos, dices Dios y gracias por esta familia. Y cuando te subes al Transmilenio, si te vas en Transmilenio, bueno, hoy por la pandemia no hay aglomeración, pero cuando te subías y estaban la gente llena y te pisaban y todo, decías gloria a Dios Señor, pero esto es para ti porque te honro, porque te bendigo y voy a trabajar o voy a estudiar y voy a hacer lo que sea. Porque cuando yo vivo para glorificar a Dios, cuando yo quiero hacer feliz a mi esposa para glorificar a Dios, cuando yo quiero ser un buen pastor para glorificar a Dios, cuando yo quiero ser un buen amigo para glorificar a Dios, cuando yo quiero hacer las cosas bien para glorificar a Dios, en ese momento me estoy alejando cada vez más del pecado, porque yo quiero glorificar a Dios. Ahora, el asunto es que si quiero glorificarme a mí mismo, si quiero buscar mi propio bienestar, pues obviamente voy a volver a la naturaleza pecaminosa. Así que, bueno, voy a mirar si hay alguna respuesta más, porque ya se me fue el tiempo. Dice Aida, pastor, la pregunta que no me es totalmente clara o planteada, pero a ver, el pecado ya no me influencia, el Espíritu Santo ya no gobierna y sé que algo está mal, me aparto para buscar y reflejar a Cristo. Vives en el Espíritu, mi doc. Eso es lo que Dios quiere, que tengamos esa revelación. Lo que pasa es que a veces, diciendo que somos cristianos,
pecamos y no nos pasa nada. Tomo lo que decía Carelis, de pronto me equivoco, pero me duele. Me duele cuando le fallo y eso es estar en el Espíritu. No es que seamos perfectos, porque perfectos no somos, pero sí caminamos en pos de. Así que permítame hacer una oración rápida para terminar y gracias por esta noche. Dios, gracias te doy por la palabra que hemos compartido, Señor, y por lo que tú nos has dado. Te pido que tú bendigas a cada persona que se ha conectado y a todos los que van a ver esta transmisión posteriormente. Te pido, Dios, que seas tú ministrando cada vida. Ayúdanos a entender que hemos muerto al pecado, Dios, que el pecado no tiene autoridad y yo no sé cuál sea tu pecado con el que luchas, si es tu carácter, si es algo en tus ojos, si es tu inmoralidad, si es tu mal genio, si es tu amargura. Pero dice la palabra que el pecado ha muerto porque Cristo lo llevó en la cruz del Calvario y tú fuiste crucificado con él. Así que permite ahora, Dios, que el Espíritu Santo gobierne en nuestra vida. Permite que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, Señor, y que podamos anhelar vivir en santidad. Bendigo a cada persona que está conectada en este momento y te pido, Dios, que tú nos lleves a caminar cada día, Señor, en esa gracia, en ese amor y en esa bendición que viene de ti. A ti te doy, Señor, toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Iglesia, gracias por estar acá. Solamente recordarles mañana, 6 de la mañana, los espero a todos. De pronto ahorita más tarde o mañana tempranito antes de las 6 de la mañana les mando el link por Zoom para que se conecten, pero vamos a tener esa bendición, ¿de acuerdo? En la noche nuestro servicio de mitad de semana, 7:30 de la noche, los esperamos a todos. Espero a los hombres en el grupo de varones a las 5 de la mañana el día jueves y el domingo 7, el domingo normal nuestro servicio, un solo servicio, pero a partir del primer domingo de marzo vamos a empezar ya con 2 servicios porque ya vimos que hay la necesidad, así que este es el último domingo con un solo servicio y arrancamos con 2 servicios, ¿de acuerdo? Les tenemos un regalo como iglesia, ya los quiero empezar a promocionar, en los grupos de influencia se van a enterar del regalo, el domingo se los vamos a anunciar en la iglesia, pero recuerden, ese regalo es únicamente para aquellos que están en los grupos de influencia, así que les animamos a todos a conectarse a los grupos de influencia y a seguir adelante en esta noche. Muchas gracias, Mateito, lo hizo excelente, gracias por esa colaboración tan especial y a ustedes gracias por conectarse, que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche y mañana a 6 de la mañana nos vemos para seguir en este tiempo especial de bendición y de unción. Dios los bendiga y una feliz noche.